Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un placer tenerlos nuevamente aquí en su canal de estudio bíblico de confianza. Para los que no me conocen, yo soy Patricia Chávez y bienvenidos a un nuevo video. Y bueno, vamos a... Ay, me golpeé. Y, y bueno, vamos a comenzar con la lección del día de hoy. Estoy muy emocionada porque de verdad este tema se me hace muy apasionante. No tenemos tanto tiempo, la verdad, pero aún así no voy a escatimar en detalles si son necesarios, si es que son necesarios, ustedes saben. Porque mi esposo hoy sale temprano de trabajar y de hecho ya casi es hora. Y pues ya saben, una que es ama de casa, que tiene que hacer comida y todo eso. Pero bueno, el punto es que ya casi sale y no, yo le estoy sacando la vuelta al ruido, por eso es que también bienvenidos al nuevo set que pues mi esposo y yo también hicimos aquí el esfuerzo de acomodar, de cambiar, de mover algunas cosas para poder grabar aquí y pues poder estar teniendo los videos con ustedes más seguido y no estarles quedando mal. Bueno, ya, en serio, sí, estoy muy apasionada por este tema. Así que sí, espero que te emociones igual conmigo. Para los que no vieron el primer video, que se los voy a dejar, a ver, va a salir de este lado, de este lado. La verdad ni siquiera sé cómo se ponen esas etiquetas, así que ando payaseando mucho hoy. Pero es que en serio estoy muy emocionada de hablar de este tema, o sea, sí estoy feliz, estoy contenta. Igual, si quieres, sáltate hasta que inicie. Si quieres, no digo que lo hagas, pero si quieres hacerlo, hazlo. A mí me encantaría que ustedes empiecen también a conocerme un poquito más, cómo yo soy, cómo me gusta hablar, cómo me gusta expresarme. Pero bueno, eso se los voy a dejar en otro video porque voy a subir un video de anuncios de algo muy importante. Así que si estás viendo este video y ya subí el otro video, pues mira el otro video. Ah, sí, te estaba diciendo. En el primer video que subí estaba hablando de Génesis 1, 2 y 3. Y en este yo te contaba cómo es que Cristo está introducido desde el principio, o sea, cómo la palabra de Dios desde el principio nos está introduciendo a Cristo, porque realmente el personaje principal de la Biblia es Jesús. La Biblia es un montón de libros, 66 libros, escritos por diferentes autores en diferentes épocas, en diferentes contextos culturales muy diferentes entre ellos, pero que al final de cuentas es una sola historia. Y es una historia de amor, la mejor, la más grande, la más increíble historia de amor jamás contada, que ha trascendido el tiempo, el espacio e incluso la materia, porque recordemos que Jesús murió y resucitó. Sin embargo, hoy vamos a estar platicando de algunas historias y datos curiosos que encontramos en Génesis y que nos hablan específicamente del sacrificio de Jesús, de lo que Jesús iba a venir a hacer, el quién iba él a venir a hacer, porque sabemos que Jesús es Dios, pero iba a venir como un Salvador, ofreciéndose como un sacrificio. Por eso la lección del día de hoy se llama El sacrificio de Jesús en Génesis, porque precisamente quiero que platiquemos acerca de estos datos curiosos que nos muestran que Jesús estaba introducido desde el inicio. Sin más dilación, voy a comenzar con el dato número 1. El primer dato curioso que quiero compartirte lo encontramos en Génesis capítulo 5. Vas a leer el título que dice los descendientes de Adán. Y sí, es una genealogía. Este capítulo es una genealogía donde vamos a hablar de tal persona fue papá de tal persona y vivió tantos años. Entonces, ¿qué es lo que generalmente pasa? Que cuando leemos una descendencia con tantos nombres, la verdad es que nos sentimos tentados a saltárnosla. Y yo soy culpable de eso, me declaro culpable. Pero la realidad es que aquí hay un tesoro escondido y la verdad es que sí está escondido porque para tú entender esto realmente tienes que buscar. Así que yo te voy a contar, te voy a decir la descendencia, pero te la voy a resumir, ¿verdad? Igual puedes leerla, pero lo voy a poner aquí en pantalla. Y dice, Adán fue papá de Set. Set fue padre de Enos.
Enos fue padre de Cainán, Cainán fue padre de Mahalalel, Mahalalel fue padre de Jared, Jared fue padre de Enoc, Enoc fue padre de Matusalén, Matusalén fue padre de Noé, y ahí terminamos, ¿no? Y sí, está como que muy... Pero, te digo, aquí hay un tesoro. ¿Por qué? Vamos a profundizar en los significados de estos nombres, porque ahí es donde está el tesoro. Entonces, ¿qué significa Adán? Hombre. Set, reemplazo, o él estableció o designó. El nombre de Enos significa mortal. Cainán significa dolor. Mahalalel significa Dios brilla o alabar a Dios. Jared significa esclavo o descender. Enoc significa consagrado, ungido, maestro. Matusalén significa su muerte traerá o dará. Lamec significa poderoso, también significa sabor y significa desesperante. Y por último, Noé significa reposo o consuelo. Todos estos nombres y sus significados en la descendencia de Adán, vemos que desde ese momento está la primera predicación del Evangelio. ¿Por qué? Vámonos a ir nombre por nombre y vamos a acomodarlo de esta manera. Un hombre quien es establecido o designado por Dios, que vino a ser mortal, incluso a través del dolor, todavía bendijo a Dios. Y sabía que tenía que descender como el ungido, como el maestro, sabiendo que su muerte traería un sabor desesperante, pero que en última instancia nos traería descanso y consuelo. Entonces, desde el capítulo 5 de Génesis, al leer una descendencia que te digo, son nombres, años, edades, pensamos como si fuera algo X, ¿no? Una porción más de la Biblia. Pero nada en la Biblia está escrito por casualidad. Nada en la Biblia es un accidente, nada en la Biblia es una coincidencia. Todo lo que está plasmado en la Biblia tiene que reflejarnos algo del carácter de Dios o apuntarnos a Jesús. Y en este caso, esta descendencia, esta genealogía nos muestra el Evangelio, nos resume el Evangelio. No te lo esperabas, ¿verdad? Está muy interesante, así que la verdad, abro paréntesis para aconsejarte de verdad, cuando leas la Biblia, no la leas por encimita, hay muchos tesoros escondidos. Estúdiala, escudriñala. Si no sabes qué es escudriñar, es como meterte más profundo y buscar y comparar, buscar referencias y así. Entonces, realmente hay tesoros escondidos en la palabra de Dios que están ahí para que los encontremos, no están ahí para que se queden escondidos, están ahí para que los encontremos, para que los compartamos y para que transformen vidas, como lo es esta porción en Génesis 5. Así que cierro paréntesis. Ok, el segundo punto, ¿tú cuál crees que sea una historia de la Biblia que apunte o refleje al sacrificio de Jesús? Pues sí, el sacrificio de Isaac. Es un ejemplo, siento yo que por excelencia, nos estaba anticipando a lo que Dios iba a hacer con su propio hijo. En Génesis 22:2 dice, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Dios le está hablando a Abraham y le está pidiendo que entregue en sacrificio a su único hijo. Ya sabemos a dónde vamos. En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito. Unigénito es único, su único hijo. Para que todo aquel que en él cree
no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando pasó esta historia en Génesis, lo que estaba haciendo Dios con Abraham era probar su fe, pero realmente lo que estaba haciendo era que nos quería mostrar una imagen profética de lo que iba a hacer. Dios no iba a permitir que Abraham matara a Isaac, y eso lo vamos a ver ahorita más adelante. Esta es una imagen profética de Jesús y de lo que Él iba a hacer, de lo que Dios iba a hacer al enviar a su único hijo como un sacrificio por la humanidad, por salvación, por perdón, por renovación. Así que ahí es un destello más de Jesús en Génesis. El tercer punto que quiero compartirte está en Génesis 22, 8 y 22, 13. Aquí lo que estaba pasando es que Dios le acaba de decir a Abraham, porque seguimos en el mismo capítulo, le acaba de decir, toma tu único hijo y ve y sacrifícalo a tal monte, ¿ok? Y entonces, pues Abraham dice, ok, y va y lo lleva. Obviamente me imagino que tenía mucha fe, pero pues su corazón estaba, ¿no? Como que, oh no, mi hijo, tanto que batallamos, mi esposa y yo. Por si no lo sabes, esta historia ya está en el video anterior que se llama Vence a la insuficiencia, por si quieres conocer más esta historia del hijo de Abraham, el cual es Isaac. Y bueno, y cuando ya van en el camino, Isaac le pregunta a su papá Abraham y le dice, papá, traemos aquí la leña y traemos aquí el fuego, pero no traemos al cordero para ofrecer sacrificio. Y aquí es donde está el versículo que vamos a leer, que es el 22:8. Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Y normalmente cuando nosotros leemos este texto, lo tomamos como que, Dios nos va a proveer, Dios nos va a proveer, Dios proveerá, Dios proveerá. Y sí, Dios proveerá porque Dios es proveedor, pero no es lo que está diciendo este versículo bíblico. Lo que está diciendo Abraham, lo que dijo fue, Dios se proveerá de cordero. Él iba a enviar un cordero, iba a ser un cordero enviado por él, por Dios, pero que ese cordero le iba a pertenecer a él también, porque se lo estaba proveyendo a sí mismo. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero, trabado en un zarzal por sus cuernos. Y aquí, si Abraham ya había dicho que Dios se proveería de un cordero, ¿por qué Dios proveyó un carnero y no un cordero? Porque no era el tiempo de que el cordero de Dios fuera enviado. Porque todavía no era el momento de que se manifestara el cordero de Dios. Y aquí vamos a volver a ver a Jesús y nos vamos a ir a Juan 1:29. El siguiente día vio Juan el Bautista a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este era el momento en el que el Cordero de Dios iba a ser manifestado. No estuvo en los tiempos de Abraham, no estuvo en la historia del sacrificio de Isaac, porque era solamente una imagen profética de lo que sucedería. Pero Dios en ese momento no envió a su Cordero, envió un carnero en la forma de animalito, sí, un animalito, pero envió a su Cordero hasta que vino Jesús a esta tierra. Y ahí vemos otro tesoro escondido en la palabra de Dios, de cómo es que Jesús estaba todo el tiempo estuvo Jesús aquí. O sea, Jesús está plasmado a lo largo de toda la Biblia, y eso siento que es tan maravilloso, como la Biblia nunca jamás se va a contradecir, siempre se va a complementar. Y si alguien viene con una enseñanza que dices, no me cuadra con la Biblia, investígala, estúdiala y que Dios te dé el discernimiento, porque ahorita hay muchos falsos enseñadores, muchos falsos profetas, así que la única verdad la vas a encontrar aquí, en este maravilloso libro.
voy a hacer una pausa para tomar agua, así que si tienes oportunidad, toma agua. En la siguiente historia, que es cuando los hermanos de José venden a José. Y aquí hay un montón de paralelismos. Entonces leemos en el libro de Génesis esta historia en la que José es vendido y traicionado por sus hermanos. Y voy a estarte leyendo algunos textos y vamos a ver los paralelismos con el sacrificio de Jesús. El primero está en Génesis 37:18. Jacob había enviado a José para que fuera a buscar a sus hermanos. Y dice, cuando ellos lo vieron de lejos, o sea, cuando sus hermanos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y de aquí nos vamos a Mateo 26, 3 y 4, que dice, entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Tuvieron consejo es precisamente lo mismo, como que se pusieron de acuerdo, igual que los hermanos de José. Después en Génesis 37:28 dice, y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y aquí después nos vamos a Mateo 26:15, que Judas está conspirando para traicionar a Jesús con los sacerdotes y todos ellos, y dice, y les dijo Judas, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. O sea, no son exactamente la misma cantidad, pero bueno, la inflación. Tal vez para el principio 20 piezas y 30 piezas ya eran lo equivalente. ¿Quién sabe? La verdad no lo había pensado. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? No sabemos desde cuándo, desde qué momento de la historia tiene lugar la inflación. Pero aún así, al final de cuentas, es un paralelismo. Fue vendido por dinero, por piezas de plata. Fue vendido por algo tan material, tan pasajero como lo es el dinero. Al final de cuentas, la imagen nos ilustra lo mismo, que fue vendido y traicionado por dinero. Y por último, en esta historia de la venta de José, nos vamos a Génesis 37:23, que dice, sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, o sea, le quitaron su túnica. Y después en Mateo 27:28 dice, y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata. Este manto se lo echaron en burla, porque era como una prenda, un color que usaban los reyes, y ellos estaban burlando de Jesús al ponerle esa manta. Pero vemos que al final de cuentas Jesús también fue humillado, o sea, lo que le estaban haciendo a José al quitarle esa túnica de alguna manera es algo humillante, o sea, están abusando, de cierta manera están abusando de ti al ejercer esa fuerza en la que te están despojando de tu ropa. Es una imagen que nos estaba anticipando lo que iba a pasar con Jesús. A José solamente le quitaron su túnica, a Jesús lo desnudaron. Pero al final de cuentas ambos estaban pasando por un momento de traición, de humillación, de ser vendido, de que tus hermanos te dieron la espalda. Para cuando Jesús estaba pasando este momento en el que lo estaban desnudando, ya había sido traicionado, ya había sido vendido, ya lo habían negado, que al final de cuentas el final de la historia de José también era un anticipo de lo que Jesús iba a vivir, como después de toda esa humillación, él alcanzó un lugar de honra y de mucho poder. Asimismo Jesús, después de toda esa humillación que vivió y la muerte más cruel que pudo haber sufrido, ahora está en el lugar de mayor honra, tiene el nombre que es sobre todo nombre, al cual se dobla toda rodilla. Vemos este paralelismo entre la historia que se cuenta en Génesis con el sacrificio de Jesús una vez más.
Hay una historia más que se encuentra en Génesis capítulo 15 y honestamente es mi historia favorita en Génesis desde que entendí su significado. Sin embargo, no te la voy a contar el día de hoy, te la voy a dejar como tarea para que tú la estudies, la analices y en esta semana te voy a traer el video explicándote esa historia. Pero a mí me encantaría que para cuando tú veas ese video ya tengas estudiado ese capítulo y que puedas dejarme también tu opinión, qué aprendiste, qué dudas te surgieron o por qué es que Jesús está anunciado en ese capítulo. Me encantaría de conocer tus comentarios. En cuanto termines de ver este video, vete a leer Génesis 15 para que estés preparado para el siguiente video en el que vamos a platicar de esta historia que es la que por excelencia resume lo que Jesús iba a venir a hacer. Génesis 15, no se te olvide. Muchas gracias por haber visto este video. Espero que te hayan gustado estos datos, que hayan incrementado tu conocimiento acerca de Jesús, que te hayan apasionado por leer la Biblia y por descubrir más tesoros. Si tú tienes algún otro tesoro en Génesis o en cualquier otro libro de la Biblia que te gustaría compartir, me encantaría leerlo aquí en los comentarios. También puedes mandarme mensaje por Instagram y por mis redes sociales, que también están aquí abajo en la descripción. Espero que haya sido de mucha bendición este video, que lo hayas disfrutado, que hayas aprendido mucho y sin más que decir, yo soy Patricia Chávez y nos vemos en un próximo video.